Vamos por favor al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías 53, vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, del verso 10 al 12. Escuchemos la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Hasta allí la lectura de hoy. Hoy es domingo de resurrección, por eso nos levantamos relativamente más temprano para estar aquí, compartir un desayuno y poder disfrutar. Y estamos reunidos, tal como lo hacemos domingo tras domingo o día del Señor tras día del Señor, para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Recordemos que cada domingo cuando la iglesia se reúne, estamos haciendo precisamente eso, celebrando que el Señor resucitó. Él venció la muerte. La tumba no lo pudo retener. Él se levantó de entre los muertos y vive y reina para siempre. Ahora, en Isaías 53, donde se registra el cuarto cántico del siervo sufriente, tenemos descrito aquí, tal como vimos el viernes pasado, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que el viernes dijimos que esta muerte fue sustitutiva, es decir, Cristo murió por nosotros? Fue penal, Él pagó nuestra deuda, pagó nuestro castigo, y fue expiatoria, es decir, satisfizo la ira de Dios y la justicia de Dios. Y ahora en los versículos finales de este capítulo 53 se nos muestra lo que esta obra de expiación, lo que la obra de Cristo en la cruz produjo tanto en el Padre como en el Hijo y lo que produce en nosotros. De hecho, en estos últimos versículos, en los versos 10 al 12, hay un hilo conductor que da coherencia y unidad a toda esta sección final. De hecho, cada versículo habla del alma o de la vida del siervo del Señor. La palabra hebrea es nefesh, que nosotros traducimos por alma, a veces por vida, y se refiere, ¿verdad?, al ser más íntimo. Entonces, donde quiera que en este pasaje se menciona el alma o la vida, nefesh, la misma palabra en hebreo, hablamos de qué cosa? Del sufrimiento, del sacrificio y de la muerte de Cristo. Fíjense en el verso 10. Verso 10 dice, cuando haya puesto su vida, nefesh, como sacrificio por la culpa. Su vida entonces será una ofrenda, dice, un sacrificio que expía el pecado, que expía la culpa. O el verso 11 que dice, a causa de la angustia de su alma, nefesh, la misma palabra, verá la luz y quedará satisfecho, es decir, su alma será sumergida en profunda agonía allí en la cruz. O en el verso 12 dice, porque derramó su vida, nuevamente, nefesh, hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Es decir, murió por pecadores, en lugar de los pecadores, aunque él en sí mismo no era pecador. Entonces tenemos ese hilo conductor que une estos versículos y los conecta con todo el capítulo, es decir, la muerte sacrificial y expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también quiero que noten que además de esta unidad fundamental que vemos en estos últimos versículos, cada uno de ellos apunta un matiz único a este tema en general. Cada versículo destaca a una persona o a un grupo de personas que experimenta satisfacción gracias a la obra de Cristo. Por eso hay tres cosas que yo quiero destacar de esta sección
hoy? En primer lugar, tenemos la satisfacción del Padre. Eso está ahí en el verso 10. La satisfacción del Padre. Es el Padre, o mejor dicho, el plan del Padre el que se satisface. En segundo lugar, tenemos la satisfacción del siervo. Eso está en el verso 11. El siervo del Señor, el Hijo, queda completamente satisfecho con su obra, con lo que Él realizó. Y finalmente tenemos nuestra satisfacción. Eso está ahí en el verso 12. Por causa de Cristo hay plena satisfacción para el pueblo del Señor. Por lo tanto, considerando esto, nuestro tema para hoy es el siguiente: las consecuencias de la obra del siervo del Señor. Las consecuencias de la obra del siervo del Señor. Entonces vamos con lo primero, la satisfacción del Padre. Esta sección comienza allí señalando que el Padre queda satisfecho. Fíjense ahí en el verso 10 cómo comienza y termina. Dice el verso 10, con todo el Señor quiso, y después termina el versículo diciendo, la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y aquí tenemos el corazón mismo de Dios Padre. Aquí está la carga interior que impulsa al Padre. Este es su plan. Este es su propósito, su decreto. Fue la voluntad del Señor, fue la voluntad del Padre quebrantarlo. Él lo afligió. Podríamos traducir de la siguiente manera: al Señor le agradó quebrantarlo. Al Señor le agradó afligirlo. Entonces fíjense, el beneplácito, es decir, el agrado de Dios, reposa sobre el siervo del Señor. ¿Por qué? Porque este siervo del Señor cargó con nuestro pecado en el Calvario. Y después de todo, ese era el plan del Padre. Fíjense, no es que el Hijo diseñara un plan y se propusiera forzar la aceptación del Padre. Como si el Padre fuera una especie de deidad reacia que no quería salvar y que el Hijo tuvo que forzarlo a salvar. No. Presentarlo así sería una monstruosa distorsión del Evangelio. Aquí claramente aprendemos que fue el Padre el que planeó la cruz y envió a su Hijo para que cumpliera su voluntad. Por eso le agradó al Señor. Fue la voluntad del Señor quebrantarlo. Entonces Jesús nunca ha necesitado persuadir al Padre para que te ame, si tú eres un pecador creyente. Es más, fue el amor del Padre lo que lo impulsó a emprender su misión salvadora. Acuérdense el famoso versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Fue el amor del Padre lo que impulsó a Cristo a venir en cumplimiento de su misión. Por lo tanto, la cruz, podríamos decir, es el púlpito del amor del Padre. Desde la cruz el Padre predica a su Hijo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor habiendo enviado a su Hijo a morir en la cruz por pecadores como nosotros. Por eso podemos cantar que es profundo el amor de Dios, inmenso y sin medida, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Y miren también el maravilloso equilibrio aquí del texto. El Padre no solo quiso la cruz, sino que el Hijo, es decir, el siervo, la eligió. El texto dice, la voluntad del Señor, esa es la otra cara del versículo, será en su mano prosperada. Es decir, el siervo emprende con alegría la misión encomendada por el Padre y la lleva a cabo con éxito. El Hijo nunca deja de cumplir lo que el Padre se propone. La voluntad del Señor será prosperada, triunfa en su mano. Él salva eficazmente a todos aquellos a quienes el Padre escogió antes de la fundación del mundo. La cruz asegura para siempre lo que el Padre planeó en la eternidad. O como Jesús lo dice ahí en Juan 6,
verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O lo dice en Juan 17, 12, y los cuidé y ninguno de ellos se perdió. El corazón entonces del plan del Padre se satisface con la obediencia de Jesucristo, con la obediencia del Hijo. De hecho, Jesús también dijo, por esto me ama el Padre, porque yo hago su voluntad, yo cumplo su voluntad. Jesús en el fondo está diciendo, el beneplácito, la aprobación, el deleite del Padre, su eterna satisfacción recae sobre mí, en base a esta razón, doy mi vida para volverla a tomar. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, dentro de la comunión de la Santísima Trinidad, antes del amanecer de la creación, el Padre hizo un pacto para salvar para sí mismo un pueblo. De entre la masa de la humanidad caída, mediante la cruz de su Hijo. Y ese mandamiento se lo dio al Hijo antes de que las estrellas fueran colocadas en el firmamento. El Padre le dijo, ve, toma carne, nace como uno de ellos, ve y crece y aprende a obedecer por ellos, ve y sé despreciado y rechazado por ellos, ve y sé condenado y sangra por ellos, ve y hazte pecado por ellos y muere en su lugar. Y ese fue el mandamiento. Esa fue la voluntad del Señor confiada al siervo, confiada al Hijo. La voluntad del Señor fue quebrantarlo y fue una voluntad que el Hijo abrazó con alegría. Tomó carne, habitó entre nosotros, soportó la aplastante carga de nuestra desobediencia y finalmente dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hasta que finalmente dijo, Padre, está consumado. He hecho tu voluntad. La obra ha sido acabada. Y es por esta razón entonces que el Padre ama a su siervo, que el Padre ama al Hijo. El agrado, el beneplácito del Señor reposa sobre el siervo. ¿Por qué? Porque dio su vida por las ovejas. Entregó su vida por las ovejas. Un autor lo expresó de la siguiente manera. En la cruz se manifiesta todo el horror de la justicia omnipresente, que exige el pago completo por mi pecado. Allí el Padre miró al Hijo y dijo, si alguna vez te he amado, en este momento de especial agonía, mientras cargas con el pecado de mi pueblo, mientras redimes para mí a todos aquellos que me he propuesto redimir, si alguna vez te he amado, mi Jesús, es ahora mismo. La voluntad del Señor prospera en las manos del siervo por esta razón. El Padre me ama porque doy mi vida, dijo Jesús. El Padre entonces está satisfecho con su siervo. Primera cosa entonces, la satisfacción del Padre. Segunda cosa que vemos en el texto es la satisfacción del siervo, la satisfacción del Hijo. Fíjense ahora en el verso 11. El siervo dice también quedará satisfecho. Dice, a causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Que el siervo del Señor, el Hijo de Dios, observará los frutos, observará el resultado de la angustia de su alma, observará su obra en la cruz, la verá y quedará satisfecho. Ahora, ¿qué es exactamente lo que ve? Fíjense el texto. Dice, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Su justa carga en el pecado hará que muchos sean considerados justos. Entonces, la justificación, esta posición correcta delante de Dios, que nos llega. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras iniquidades. Esta obra, dice Isaías, es una forma de conocimiento. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Entonces, el siervo del Señor, hecho carne,
como dice Hebreos, aprendió obediencia por lo que padeció. Él entró en un conocimiento personal, en un conocimiento experimental o experiencial, como quieran decirlo, de la naturaleza humana, y experimentó sufrimiento, experimentó el pecado, experimentó la condenación, experimentó la maldición, y al comprender por experiencia las profundidades de lo que hasta entonces él solo conocía por su omnipotencia, ¿verdad?, divina, y por el pacto de Dios, llegó a comprender por experiencia las profundidades de la obediencia al soportar el pecado. Y allí consumó entonces nuestra justificación. Y así entonces el siervo contempla su obra y pregunta, ¿qué he logrado? ¿Qué he obtenido con todo esto? ¿Ha valido la pena todo este dolor? ¿Ha valido la pena todo este horror? ¿Ha valido la pena la oscuridad, el abandono de la cruz? Sí, dice, valió la pena. Entonces, querido cristiano, querida cristiana, Él ve tu rostro. ¿No es eso maravilloso? Él ve mi rostro. Ahí entre la multitud de los redimidos, donde el Padre te considera justo. Aunque no seas justo en ti mismo, llevas la justicia de otro. Es la justicia de Cristo, la justicia del siervo. Y Él ve tu rostro ahí, entre la multitud de los santos alrededor del trono, con vestiduras blancas, resplandecientes, limpias con la sangre del Cordero. Y Él te ve allí, radiante del poder purificador de su sangre, radiante de la eficacia de su cruz, y se siente satisfecho. Está completo, está alegre. Entonces fíjate, eres fuente de satisfacción en el corazón del Señor Jesucristo. Él te compró, Él pagó por ti. Eres suyo y Él se deleita en ti. Él se siente satisfecho por la salvación que sus heridas han obtenido. ¿Has puesto a pensar en eso? Traes satisfacción al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque eres amado. Porque Él derramó su sangre por ti. Entonces tenemos, en primer lugar, la satisfacción del Padre. En segundo lugar, la satisfacción del siervo o del Hijo. Y en tercer lugar, este texto nos habla de nuestra satisfacción. Miren el verso 12. La segunda parte del verso 12 resume temas bastante conocidos. Dice, porque Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo Él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Cristo entregó su vida, su alma, hasta la muerte. Fue contado con los transgresores, es decir, murió. Y todos pensaban que Él murió como un culpable, como un merecedor de ese destino. Por eso el texto dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Eso es lo que realmente sucedió cuando Jesucristo fue clavado en la cruz. Eso es lo que realmente ocurrió, ya lo vimos el viernes. Su muerte fue la de un sustituto, fue la de un reemplazo. Murió para que pudieras vivir. Nuestro pecado sobre sus hombros, nuestra condena pagada por Él en la cruz. Y aún más, dice el texto, Él intercede por los transgresores. Los mismos pecadores que el Padre quiso salvar y por quienes Cristo murió, son los mismos por quienes Él hoy ora. Y Él vive para interceder para siempre por ti. Él no se ha desentendido de ti ahora que está sentado a la diestra del Padre. Siempre estás en su mente. Siempre estás en su corazón mientras Él intercede por ti ante el trono del Padre. Y aquí entonces está el Evangelio en el verso 12. Es el Evangelio resumido en breves palabras. Ahora vuelve a leer el verso 12 y verás que todo esto se erige, se levanta como una poderosa roca,
como una piedra inamovible para la bendición. La primera parte del versículo dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué está diciendo Isaías? Debido a que él fue, o su muerte fue, un sacrificio expiatorio, porque redimió a los pecadores con su sangre, dice, estas son las consecuencias. Ahora, una mejor traducción de la primera parte del versículo 12 podría ser la siguiente: le daré a los muchos y él repartirá a los fuertes como botín. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? No es simplemente que el siervo del Señor, el Señor Jesucristo, sea recompensado junto con otras personas. Como si dijéramos, entre muchos Jesús también es recompensado. No. Más bien, el texto dice, el pueblo, la multitud es recompensada para Cristo. En el fondo, ellos son la recompensa para Él. Le daré a muchos, dice Dios. El siervo justificó a muchos, intercede por muchos, justificó a muchos, y ahora ese mismo grupo, es decir, aquellos por quienes Él murió, aquellos por quienes Él ora, se convierten en su recompensa. Son su recompensa. Entonces todo esto se resume a lo siguiente. En el Evangelio, Dios te entrega a Jesús como su recompensa. Piensa bien en eso. Tú eres la recompensa de Cristo. Tú eres su corona. Tú eres su gozo y alegría. Tú te conviertes en suyo y Él en tuyo. Entonces, la gloria que Cristo disfrutará será gloria en y entre su pueblo. La exaltación a la que ahora es llevado como recompensa por su obra es una exaltación gloriosa en la presencia de un sinnúmero de pecadores redimidos por su sangre. Entonces, ¿qué nos da Dios en el Evangelio? ¿Qué recibes cuando recibes a Jesús? Bueno, participas de su triunfo, compartes su recompensa. Participas de su victoria, de su entronización. Su gloria te envuelve, su gloria te abarca. Nos entregamos a Él y Él se entrega a nosotros. Entonces, cuando estás con Jesús, cuando estás en Jesús, la gloria que le pertenece a Él también te envuelve completamente. Él te acoge, te convierte en su tesoro, te convierte en su deleite. Estás inmerso en su grandeza y Él en la gloria celestial. Entonces, nunca más necesitaremos algo. No necesitaremos nada más. Él será plenamente nuestra satisfacción. Entonces, fíjense, el Padre está satisfecho, el Hijo está satisfecho y nosotros quedamos completamente satisfechos. Ahora, para concluir, no sé si se dieron cuenta que hay ciertas cosas que se mencionan aquí, en estos 3 versículos, que se presentan para nosotros como unas bendiciones maravillosas. El verso 10 habla de una nueva vida. Nacidos de nuevo, como hijos e hijas de Dios. Por eso dice, verá descendencia, nueva vida en Cristo, descendientes de Él, pueblo de Él. El verso 11 nos muestra un nuevo estatus. Justificados solo por la gracia, solo por la fe en Cristo. Mi siervo justo justificará a muchos. Y el verso 12 nos habla de un nuevo destino.
Porque recibidos en novedad de vida, revestidos con la justicia de Cristo, ¿cuál es nuestro destino? La preciosa recompensa del Hijo del Hombre en la gloria celestial. Entonces, cada necesidad del corazón humano se satisface completamente en Cristo Jesús. Nueva vida. ¿Cuántas personas dicen, ojalá me gustaría tener una nueva vida? Ojalá cambiaran todas mis circunstancias. Ojalá cambiara todo. Cristo ofrece nueva vida. Eres nueva criatura si estás en Él. Te conviertes en parte de la familia de Dios. Eres adoptado por el Padre. Perteneces al Padre a través de Jesucristo. También tienes un nuevo estatus, es decir, eres justificado. Tu culpa ha sido perdonada. Tu pecado ha sido cubierto. Ya no estás condenado. Ahora eres aceptado. Tu conciencia ahora puede estar limpia. Tu historial puede estar limpio si confías en Jesucristo. Y hay un nuevo destino. La esperanza de la gloria eterna. Descansando en gozo. Descansando en gloria para siempre. Es decir, seguridad para el mañana mediante la fe en Jesucristo. El Padre está satisfecho en Jesús. Cristo está satisfecho con su obra. Y todas nuestras necesidades pueden ser satisfechas en Cristo Jesús. Ahora la pregunta que no quiere callar es, ¿crees en esto? ¿Crees realmente en esto? ¿Estás preparado para buscar en Jesús la satisfacción que tu corazón tanto anhela? Si no lo haces, déjame decirte que siempre, siempre, siempre estarás vacío. Si no corres a Jesús, buscando en Él al único que puede satisfacerte, siempre vas a estar vacío. Siempre vas a necesitar algo más. Él lo es todo. Así que escucha su llamado. Esta invitación que Él hace a la satisfacción. Él te dice, oh, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface. Óiganme atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Esa es la invitación de Jesús hoy para todos nosotros. Él está diciendo, ven a mí y satisface tu alma. Ven a mí y satisface tu corazón. Basta de buscar satisfacción en tonteras. Basta de buscar sustitutos. Ven a mí. Y no necesitas dinero para venir a mí. No necesitas comprar nada. Solo ven y deleítate en mí. Inclina tu oído, dice Jesús, y ven a mí. Escucha para que tu alma viva. Queridos, Él es todo lo que tú necesitas. Así que ven a Él. Ven a Jesús. Oremos.